que le damos, director de la ESE, y le damos un aplauso en esta escuela. También nos acompaña la doctora Mónica Nicel. Siempre. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Una cordial bienvenida a todas, a todos, en especial pues a la invitada de honor que tenemos el día de hoy, la maestra Rosario Trejo García. Maestra, es un honor que el día de hoy nos acompañe con esta conferencia magistral titulada Educación, Género y Violencia de Género. Muchísimas gracias por su presencia, maestra. Saludo con agrado a la subdirectora administrativa, la doctora Mónica Dehesa, y también a la maestra Gabriela. Gracias por su presencia y por encaminar estos trabajos que fortalecen a la escuela en los temas de género, maestra Gabriela. Muchas gracias. Y bueno, les quiero compartir la reflexión, porque el 25 de noviembre, pues es un día muy particular a nivel mundial, y es un día también importante que no debe de pasar por alto en la Escuela Superior de Economía. El 25 de noviembre de 1960 se conmemora el asesinato con desmedida violencia de las hermanas Mirabal bajo un régimen de dictadura y represión por parte del presidente Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. Dicho régimen de tortura y asesinato de las hermanas Patria y María Teresa y Minerva es considerado por muchos uno de los principales factores que llevó a fin el régimen de Trujillo. Antes de morir, Minerva dijo: si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Y medio siglo después, la promesa se ha cumplido, ya que a nivel internacional el 25 de noviembre se conmemora el Día de la No Violencia con la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, que define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado de un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico para la mujer, así como las amenazas tales como actos de coacción a la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Por eso hoy, en esta Escuela Superior de Economía, nos declaramos y fortalecemos libres
de violencia y con las mismas igualdades que se deben de generar para toda nuestra comunidad. Gracias. A continuación, nuestra invitada, la maestra Rosario Trejo, nos honrará con su ponencia y comentaremos su currículum. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, egresada de la UNAM con mención honorífica, maestra en Enseñanza Superior, egresada de la UNAM con mención honorífica, candidata a doctora en Educación, Organismo Mundial de Investigación. Es profesora e investigadora de tiempo completo en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingenierías y Ciencias Sociales Administrativas, OPIXA, del Instituto Politécnico Nacional. Fue profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesora invitada en el Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional. También compartió sus conocimientos de género y fue directora de la Unidad de Género del Instituto Politécnico Nacional. Adelante, maestra. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas, a todos los aquí presentes. Ya lo comentaba el señor director de esta escuela, la Escuela Superior de Economía. El día 25 de cada año se conmemora el Día Internacional por la Eliminación, la erradicación de la violencia contra las mujeres. Es una fecha muy importante que nos permite reflexionar y tener presente que hay un camino todavía muy largo que recorrer, porque desafortunadamente en muchas partes del mundo, en muchas partes de nuestro país, en muchos espacios laborales y en muchos espacios escolares, a pesar de que hay todo este esfuerzo a nivel internacional, a nivel nacional e incluso a nivel institucional, la violencia contra las mujeres sigue siendo una constante todavía, y nos genera un llamado este día a seguir reflexionando, demandando, y sobre todo que el Estado, los gobiernos continúen con esta tarea de generar políticas públicas que permitan eliminar, ir erradicando la violencia contra las mujeres que subsiste todavía de manera muy presente en diversos ámbitos. Y lo comento porque ustedes escucharán las notas periodísticas, las noticias en distintos medios que en el país se cometen alrededor de 11 feminicidios al día, lo cual es algo muy grave, muy delicado. Podemos hablar de que esto es una emergencia nacional, y por lo tanto, dado que es un tema muy importante de atenderlo, de entenderlo y de resolverlo, es muy necesario que la sociedad y por supuesto la comunidad académica, la comunidad estudiantil y la comunidad directiva de los centros escolares lo interioricen, lo asimilen y forme parte de esta actuación cotidiana de nuestras formas de conducirnos, de nuestras maneras de relacionarnos. Me parece que se hace urgente y necesario que las universidades, las instituciones educativas, como el Instituto Politécnico Nacional, sean instituciones de educación con perspectiva de género. Esto nos llevará a disminuir no solamente la violencia contra las mujeres, la violencia de
de género, sino también coadyuvará a disminuir las brechas de género que todavía existen de manera muy marcada entre hombres y mujeres. Bueno, siguiente por favor. Bueno, vamos a empezar. Antes de ello, perdón, le he titulado a esta plática, porque es una plática, aquí me presentaron como experta de género, me halaga, pero a la vez no me parece que eso de experta es algo muy elevado. Comparto mi experiencia, comparto mi trabajo, comparto mis conocimientos con ustedes para construir de manera colectiva este conocimiento y estas posibles acciones, la invitación al ejercicio de que actuemos con perspectiva de género, que utilicemos los mecanismos no solamente institucionales, sino locales y federales que tenemos en nuestras manos, que tenemos en nuestra posibilidad para poder erradicar la violencia contra las mujeres y de género. Bueno, quise empezar con algunos primeros conceptos. Conceptos sobre educación hay muchos, variados, es un concepto multidimensional, polisémico, pero me parece que este es un concepto de impacto, ¿sí? Plantearnos a la educación como la educación en el sentido de la praxis. La educación verdadera es praxis, reflexión y acción para transformar el mundo. Todo lo que transforma al mundo tiene que ver con un proceso educativo de impacto. Y Freire dice, la educación no cambia al mundo, cambian las personas que van a cambiar al mundo. Y esa es la responsabilidad que tenemos en los centros educativos, ¿sí? Educar en la reflexión y la acción para poder transformar al mundo con acciones. Eso pues, nos llevará realmente a hacer un mundo distinto al que estamos viviendo. La utopía siempre es necesaria. El transitar en la historia nos ha permitido, con estas ideas, si ustedes quieren, a veces hasta para algunos momentos históricos radicales, es lo que nos ha permitido transformar y cambiar. Y nos falta, sí, nos falta mucho, pero en esa tarea está. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué podemos entender como género? Tenemos que hablar el mismo lenguaje, por eso estoy recurriendo a recordar o presentarles estos conceptos. Se dice que el género, una de las feministas más conocidas en nuestro país, nos plantea que el género es la construcción cultural de la diferencia sexual, es decir, a partir de los sexos entre hombre y mujer se establecen ciertas relaciones y roles que se cumplen en la sociedad y que nos hacen diferentes, que esas diferencias muchas veces nos hacen vivir y convivir en la desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces podemos decir que el género en primera instancia refiere a un conjunto de características de personalidad, elementos identitarios que comúnmente se asocian a los cuerpos sexuados y conforman estereotipos que indican a cada persona un deber ser basado en la lectura del sexo. Recuerden muy bien estas concepciones generalizadas, estereotipadas, que nos plantean que afortunadamente ya no tanto, pero que sí permiten que las mujeres deben estar en casa, cuidando a los hijos, cocinando, atendiendo al esposo, y aquellas que se salen de esos marcos pues se les considera como mujeres ambiciosas, protagónicas, veleidosas, y entonces vemos que el género es una construcción cultural. En tanto, la visión y los estereotipos de los hombres pues se asumen como seres proveedores, fuertes, inteligentes, y bueno, pues
podemos observar que este tipo de estereotipos, este tipo de concepciones sobre los roles sociales basados en las diferencias sexuales, pues tienen que ver con una construcción cultural que así se ha definido y que ésta puede modificarse y puede transformarse a través de procesos educativos. Siguiente, por favor. Bueno, sí es importante distinguir la diferencia entre sexo y género. Cuando hablamos del sexo nos estamos refiriendo a una perspectiva biológica que nos permite en los humanos distinguirnos entre hombres y mujeres. El hombre en la parte sexual como aquel que fecunda, la mujer como aquella que concibe. El sistema sexo podemos decir que es natural, es biológico. Se nace siendo hombre y se nace siendo hombre o se nace siendo mujer. Por lo tanto, las diferencias son biológicas y estas no cambian. Mientras que en el género la concepción es distinta. Hablamos en género de lo masculino y de lo femenino. Y asociamos lo masculino con aquello que tiene que ver con lo productivo, el que genera, el que produce, el que provee, ¿sí? El que, entre comillas, protege. Mientras que el rol femenino se asume como un rol complementario, asistencial, ¿sí? Y que bueno, pues nos permite ver que estas son construcciones socioculturales, es decir, son roles, son concepciones y actividades aprendidas culturalmente y que nos establecen una serie de relaciones entre hombres y mujeres, pero basadas, son construcciones culturales, pero basadas en las diferencias sexuales, pero estas pueden cambiar. Por supuesto que pueden cambiar. ¿Por qué? Porque las mujeres, cuántas y cuántas mujeres se han convertido en proveedoras de sus hogares, se han convertido en las jefas de familia, cuántas y cuántas mujeres hemos identificado históricamente sin que todas tengan el reconocimiento y la voz, las elaboraciones, las aportaciones que han hecho a la ciencia, a la cultura, a la historia. Entonces, el género es distingamos, el sexo es un asunto biológico que no cambia. El género es una construcción cultural que sí puede cambiar, que todavía nos encontramos en un marco tradicional de desigualdades, pero sí puede cambiar, sí puede transformarse, y es a través de la educación formal en la escuela, de la educación informal y no formal en la casa, y a través de otros referentes educativos como el cine, como el arte, como la actividad, la práctica social y la práctica política, que podemos modificar estas diferencias culturales estereotipadas de que la mujer es el sexo débil y el hombre es el sexo fuerte. Estas son construcciones culturales que sí pueden modificarse y que sí es importante tener estas diferencias. El género es una construcción, insisto, sociocultural y puede transformarse. Siguiente. Hemos observado que estas diferencias sexuales, ¿sí?, entre hombre y mujer han generado o son la base de las desigualdades de género. En estos tiempos, pues hemos conocido en estos tiempos, sobre todo en estos momentos, el tema de género está cobrando un papel de análisis, de reflexión, pero sobre todo encaminado a que cambiemos las posibilidades de relacionarnos entre hombres y mujeres, y que estas diferencias o desigualdades de género
no tengan que basarse en estas diferencias sexuales biológicas. Pero sí entender que estas diferencias sexuales nos han llevado a la desigualdad que hay entre género, es decir, entre hombres y mujeres, y también de otros géneros, si consideramos que dentro de este marco incluimos a la comunidad lésbico. Siguiente, por favor. Bueno, en esta triada que yo he querido plantear en esta plática con ustedes, también es importante hablar, sí, de un concepto de educación, de un concepto de género, pero también un tema muy importante en estos tiempos, que es la violencia de género. ¿Qué es lo que consideramos? ¿Cómo consideramos a la violencia de género? Podemos decir que son actos u omisiones que con base en el sexo, de ser hombre o mujer, o la orientación sexual, o la identidad de expresión de género, atenten o dañen la dignidad, la integridad y la libertad de las personas. Esta es la violencia de género, es decir, esas omisiones y estos actos intencionales dirigidos a dañar a las personas basadas en el sexo, es decir, basadas en si es hombre o es mujer. ¿Y cómo se refleja esto o cómo se manifiesta esto? De muchísimas maneras, ¿sí? Se manifiesta con señales obscenas, con comentarios obscenos, que principalmente son dirigidos hacia las mujeres, hacia los homosexuales, hacia la comunidad transgénero. Entonces, la violencia de género incluye no solamente a la violencia que haya más dirigida, que es mayormente hacia las mujeres, sino por la orientación sexual, es decir, por la preferencia sexual, por la identidad de género. Con ello nos estamos refiriendo a las personas que nacen mujeres pero que se sienten hombres, o los que nacen hombres y se sienten mujeres, y a la expresión de género, que es la manifestación en cómo nos damos o nos presentamos hacia las demás personas, como estas personas conocidas como transvestis, ¿sí? Esto es lo que se considera violencia de género, y como ven, el concepto es muy incluyente, pero sí destacar que en este marco de la conmemoración de la eliminación, por la eliminación de la violencia contra las mujeres, la mayor parte de las agresiones de género las sufren actualmente todavía las mujeres. ¿Y esto por qué sucede? Porque nos falta conciencia de género. ¿Y por qué nos falta conciencia de género? Porque tenemos que conocer este campo del conocimiento, pero no solamente conocerlo, sino que nos sirva de base y de referencia para conducirnos, para comportarnos con perspectiva de género, y que esto permita ir disminuyendo la violencia en general y la violencia de género. Siguiente, por favor. Miren, aquí traigo una tabla que me parece que es muy didáctica para entender estos tipos de violencia de género. ¿Por qué? Porque seguramente si nosotros ahorita hacemos una sencilla encuesta, van a ver que la gran mayoría hemos sufrido, la gran mayoría de las mujeres hemos sufrido violencia de género. Violencia de género que a veces lo vemos muy normal, muy naturalizado, y que no es algo normal, que estamos luchando a través de diversos mecanismos porque la violencia en general, y en este caso la violencia de género y la violencia contra las mujeres, no sea algo considerado como que sucede, así es la vida, así es el sistema, ni modo, la realidad es así. No, tenemos que decir no a la violencia contra las mujeres, no a la violencia de género. Bueno, entonces podemos decir, ¿sabes qué hacer en un caso de violencia de género?
Y bueno, pues por violencia de género entendemos todos los actos, como ya dije, u omisiones que con base en el sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género atenten o dañen la dignidad, la integridad y la libertad de las personas. Vamos a tener estos cuatro, vamos a decir estos 5 tipos de violencia de género. ¿Sí? El acoso y el hostigamiento sexual, que no es lo mismo. ¿Sí? Podemos decir que son conductas de naturaleza sexual, ¿sí?, donde no existe el consentimiento y pueden tener lugar una o varias ocasiones. En el hostigamiento sexual existe subordinación real de la víctima frente a la persona agresora, y en el acoso sexual, ejemplo, cuando un profesor le dice a una estudiante: te espero en mi currículum para negociar la calificación, si tú aceptas salir conmigo a tomar un café y a ver si nos podemos entender en algo más allá. Eso es hostigamiento sexual. ¿Por qué? Porque el profesor tiene una jerarquía superior al estudiante, es decir, es un superior, es una relación jerárquica, y esa persona está abusando de su posición de autoridad escolar para someter a una persona, en este caso a un estudiante. Eso es hostigamiento sexual. Pero cuando hay una situación de no conformidad y de no consentimiento entre personas que son del mismo nivel o pares, entre estudiantes, vamos a decir, entre una profesora y un profesor, entre un subdirector y una subdirectora, o entre una alumna y un alumno, y un alumno insiste: y quiero andar contigo, y tú serás mía, y yo te quiero, y te sueño todas las noches, y tú no puedes ser de otra persona más que mía, y la persona no acepta. Eso es acoso sexual, ¿sí? Y el acoso sexual se da entre pares, entre personas del mismo nivel jerárquico. Entonces, el acoso y el hostigamiento sexual son formas de violencia de género. ¿Qué otras formas de violencia de género tenemos? La violencia digital de género, que actualmente está muy manifestada. Miren, como decía la maestra Gaby en mi presentación, yo fui directora de la unidad de género del IPN, y la mayor parte de las denuncias actualmente son de violencia digital de género. La pareja comparte fotografías, videos de tipo íntimo, hay una ruptura en la relación de noviazgo y el novio pues comparte en las redes sociales, comparte con los amigos, las amigas, este material íntimo. Esto es un delito. Primero, es violencia de género y se llama violencia digital de género y es un delito, ¿sí? Entonces, pues, para que los que no lo sabían, pues qué bueno que lo sepan para que no lo hagan, ¿sí? Porque la ignorancia no elimina el delito. El hecho de decir: es que yo no sabía que estaba cometiendo violencia de género, es que yo no sabía que estaba cometiendo violencia digital de género, no elimina, la ignorancia de la ley no elimina el delito, ¿sí? Y la responsabilidad y la sanción que es, ¿sí? Entonces, pues, el uso de dispositivos para compartir material íntimo se llama, en las redes sociales y demás, se llama violencia digital de género. Podemos decir también que la discriminación de género es otro tipo de violencia de género. Dice: es toda exclusión, distinción o restricción que con base en el género impida o anule el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Miren, me viene a la mente un ejemplo, y son ejemplos reales. Yo soy profesora de la PEXA. Yo escuché
a un director de la empresa.